Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar trabajando el concepto de argumentación que comenzamos la semana pasada. Habíamos dicho en la última clase que la argumentación, al igual que la narración, la descripción, la explicación, el diálogo, la instrucción, es un tipo textual que suele formar parte predominantemente de algún tipo de textos. Particularmente en los textos donde tenemos que demostrar una idea, una tesis, una hipótesis, ya sea porque la estamos defendiendo esa idea o porque consideramos que es falsa. Entonces necesitamos establecer y dar a conocer argumentos a favor o en contra de esa idea. Cuando un tipo textual predomina en algún texto, en algún discurso, es importante tener en cuenta que no es tal vez el único tipo textual presente, pero sí que es el que va a estar con mayor presencia, con mucha más fuerza en ese texto. Generalmente los argumentos aparecen en textos o discursos en los cuales quien lo enuncia tiene un objetivo claro de persuadir, de convencer, de buscar generar en su destinatario el convencimiento sobre lo que se plantea. Uno de los ejemplos que habíamos trabajado, por ejemplo, muy reciente, tenía que ver con un juicio o con una instancia judicial en la cual existen distintas partes, querella, fiscalía, defensa, que intentan persuadir, convencer al jurado sobre su tesis, ya sea culpando al responsable de los hechos o defendiéndolo. Pero además de esa situación, los argumentos también obviamente los podemos encontrar en los distintos textos académicos. Nosotros tenemos generalmente como parte de la comunidad académica muchísima relación con la construcción de hipótesis o de tesis. Esto habíamos mencionado, se trata de una idea, de una afirmación generalmente, a veces también puede estar en forma de pregunta, que busca demostrar algo, ¿no? Busca o intenta establecer una verdad. Ahora bien, eso tiene que ser demostrado a partir de un proceso generalmente empírico, en el cual uno investiga, busca datos, busca información, hace entrevistas, bueno, distintas estrategias para justamente saber si eso que uno está planteando como hipótesis o como tesis es cierta o no es cierta. O debe, en todo caso, rectificar, es decir, modificar en el proceso. Y decir, bueno, tal vez no era tal cual lo planteé, tiene que ser de otra manera. Para eso están los argumentos, para justamente una vez que uno obtiene y recoge toda esa información, poder establecer argumentos sólidos, válidos para el resto de la comunidad científica y fundamentalmente para nuestros destinatarios, ¿no? A quienes nosotros les estamos hablando o dirigiendo el mensaje. En esta clase vamos a ver que ese tipo de argumentos los denominamos argumentos por autoridad, ¿sí? Si ustedes van al texto de prácticas de lectura y escritura, en la página 53 van a encontrar la definición de este tipo de argumentos. Como dice su palabra, como dice su definición, el argumento por autoridad es aquel que se basa en la voz autorizada de alguien que es especialista o conoce mucho sobre determinada temática. Un ejemplo muy común se da en el mundo de la prensa o de los medios de comunicación, cuando hay alguien que en los medios de comunicación opina, habla en términos de especialista sobre ese tema. Generalmente en la prensa gráfica se lo conoce como el columnista de opinión, o más allá de los límites de la comunicación, lo podemos denominar líder de opinión, ¿sí? Es aquella persona que tiene una voz autorizada porque conoce, sabe, se ha informado, se ha formado sobre ese tema. Puede ser del mundo del deporte, puede ser del mundo de la economía, de la política, del medio ambiente, pero cualquiera sea la temática, esos argumentos están generados por un especialista. Y a la vez, y eso es importante remarcar, ese especialista obtiene información y construye un argumento a partir de datos
datos concretos, a partir de experiencias que son comprobadas, o de observaciones que en la sumatoria de una y otra dan resultado justamente esa construcción del argumento. Entonces, el argumento por autoridad no lo puede dar cualquier persona, sino tiene que ser alguien autorizado justamente por su propia capacidad para establecer y para desarrollar ese argumento. Lo contrario al argumento por autoridad es el argumento por sentido común, que es, de alguna manera, se relaciona mucho con el texto que estamos trabajando de Bauman. El sentido común en este caso tiene que ver con un saber, es un saber popular, es un saber que está generado y construido en el seno de la sociedad, pero no tiene muchas veces esa base sólida que tiene el argumento por autoridad. Es decir, al argumento por sentido común no siempre, o la mayoría de las veces en realidad, no lo sostiene, no lo respalda ni un dato concreto, ni una estadística, ni una comprobación empírica. Es generado por lo que uno cree que pasa, por lo que uno cree que es. Es decir, por eso se lo conoce también como una especie de opinión subjetiva que tenemos muchas veces sobre determinados temas. ¿Eso significa que siempre está errado? No, puede ser acertado también ese argumento, pero sabemos que corremos con un riesgo de que no está sobre bases sólidas, ¿no? Está construido sobre bases sólidas, por lo tanto puede ser un argumento que se caiga fácilmente, es decir, que pueda ser contrastado y por lo tanto no sea válido. Un argumento por sentido común podría mencionarse en cualquier área, en cualquier temática, no tiene que ser específicamente desarrollada en un área especial o por un especialista que sepa de esa cuestión, sino que cualquier persona que con un mínimo de información y con algún tipo de criterio esencial puedes decir, bueno, esto es un argumento de sentido común. Uno podría mencionar a modo de ejemplo que si uno plantea que determinado tipo de personas no pueden continuar su trayecto educativo, es decir, no pueden terminar la escuela secundaria o no pueden acceder al sistema universitario, es muy posible que no accedan a un trabajo formal o a un trabajo digno en el mercado laboral. Por sentido común uno lo diría, sin decir ningún tipo de dato estadístico ni de referencia histórica, simplemente uno lo plantea por justamente en este caso las dificultades que tiene el mercado laboral en la competencia, en el acceso, en los distintos elementos que uno tiene que tener en formación académica o en formación técnico-profesional para poder trabajar. Entonces, si uno no estudia o no continúa sus estudios o no los finaliza, por sentido común, uno puede decir que es más difícil, más complejo acceder a un trabajo. Como ven, es un argumento que uno a priori diría que es cierto, que es válido, aunque yo no planteé ningún dato, ninguna estadística, ningún tipo de comprobación empírica que me diga que eso es cierto, ¿no? Simplemente lo planteo como un argumento de sentido común. Bien, ambas definiciones entonces ustedes las tienen en el libro de prácticas de lectura y escritura. La sugerencia es que ustedes también puedan realizar algunas de las actividades que allí están planteadas. Cuando hablamos de argumentos por autoridad, tienen la actividad número 26. No tienen que entregarla, pero sí es interesante que las hagan, así después podemos trabajarlas en clase. Allí van a tener un fragmento de Rita Segato, que es una especialista, Segato, perdón, que es una especialista en temas vinculados a género, al feminismo y a todas las cuestiones que están relacionadas a las problemáticas de la mujer. Y allí plantea en 2 párrafos una tesis que ustedes tienen que demostrar. En primer lugar, responder si lo que está diciendo es un argumento de autoridad o está basada en datos empíricos, ¿no? Es un argumento basado en elementos empíricos, ¿no? Es decir, empírico es la práctica, lo que se ve concretamente, lo que existe concretamente, que puede ser comprobado.
Y una segunda pregunta es si la cita que ustedes van a leer de Segato fundamenta una determinada tesis. Hay dos opciones. ¿Cuál de las dos tesis o las dos hipótesis se fundamentan en ese texto, en ese fragmento, ¿no? Ustedes verán las dos y a partir de la lectura que hagan, ustedes establecerán si es en una o en otra, ¿sí? Así que les propongo que hagan la actividad 26 para poder trabajar sobre lo que es argumentos por autoridad. Y luego, para los argumentos de sentido común, ustedes tienen la actividad 28, ¿sí? También se trata de un fragmento, en este caso no es un fragmento académico, sino es un fragmento de una publicación en una revista del año 2021. Ahí van a encontrar incluso, y ahora vamos a hacer una breve mención para finalizar, una cita, o la cita en realidad, de donde se saca este fragmento, y tienen que responder una serie de preguntas a partir de lo que leen, ¿sí? Tienen la pregunta del punto 28.2, que dice los argumentos por sentido común que aparecen en el fragmento, son, ustedes ahí tienen una serie de opciones, ustedes tienen que colocarlas correctas, ¿no? Después la siguiente, si los autores en ese fragmento se muestran críticos, a favor, no críticos, bueno, también responden esa pregunta. Son solo dos. Entonces, deben hacer la actividad 26 y la actividad 28 del Prácticas de Lectura y Escritura. Solamente la hacen, no la tienen que entregar en el campus. Simplemente la hacen para poner en práctica esto que estuvimos conversando o viendo hoy, que es esta diferencia entre argumentos por autoridad y argumentos por sentido común, para que a ustedes también les quede claro. Les decía que quería hacer una muy breve mención a las citas que ya hemos trabajado en clase, particularmente las citas textuales, pero cualquier tipo de cita donde haya una referencia bibliográfica suelen ser argumentos por autoridad. Si uno cita a un autor que escribió previamente y desarrolló una investigación y se preocupó por estudiar un determinado tema, es porque esa persona, consideramos, sabe de esa temática, tiene una voz autorizada y por lo tanto lo citamos. No citamos por citar, ¿no? Uno no incluye una cita en un texto porque le parece que quedaría bien solamente. Eso sería un error. Uno cita porque considera que la persona, o el autor en este caso, o autora de ese texto, merece ser citado por su aporte, por el valor de lo que plantea y de lo que dice, por la construcción de un conocimiento sobre esa temática. Entonces, en ese caso, la cita también es un argumento por autoridad y vale la pena incluirla en un texto nuevo, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a las prácticas de lectura y escritura, actividad 26 y actividad 28. Y luego en el campus ustedes van a tener, en la clase que está habilitada para el día de hoy, que solamente vamos a trabajar sobre este tipo sobre esta temática, sobre este tipo de diferencias entre argumentos sincrónicos, argumentos de autoridad y argumentos por opinión. Les decía, lo que vamos a tener a disposición es un cuestionario que es la actividad H. Ustedes van a tener la actividad H dentro de lo que es la clase 6. Esta clase 6, como saben ustedes, ya lo hemos mencionado, no es sincrónica, es decir, ustedes no se deben conectar, pero tienen a disposición este video y van a tener a disposición la actividad H para que ustedes realicen ese cuestionario, ¿sí? Que está vinculado a esto que venimos trabajando. En el cuestionario, vamos a hacer una breve mención, van a encontrar en la pregunta número 1 justamente una pregunta referida a citas, ¿sí? La consigna dice, señalamos las citas que pueden funcionar como argumentos por autoridad para la siguiente tesis, y esto es lo importante, que ustedes lo relacionen con esta tesis o con esta hipótesis, que dice así,
la invisibilidad de las mujeres en la historia universal se debe a que la historia fue escrita por hombres. ¿Sí? Entonces, la tesis cuál es? Que muchas mujeres de nuestra historia, de la historia del universal, la historia de la humanidad a lo largo del tiempo, no aparecen, son invisibilizadas. Se desconoce y no se sabe su rol o su participación en la historia, en los hechos de la historia. Y eso se debe, según esta cita, a que la historia la escriben los hombres. Por lo tanto, las mujeres quedan relegadas. Ahí tienen ustedes quién lo dice, en este caso quien plantea esta idea, y ustedes tienen que señalar ahí entonces las opciones que consideran correctas. A, B, C, D, E y F. Tienen todas esas opciones, ¿sí? Para poner según lo que ustedes consideran, ustedes piensan, para afirmar esas citas. Si ustedes tuvieran que usar entonces algún tipo de argumentos para afirmar esta cita, ¿cuál de estos marcarían? De eso se trata la consigna. Luego tienen en la pregunta 2 otra vez la lectura de un fragmento y tienen que responder cuál es la postura de la autora en relación a esto que se plantea en el fragmento y qué tipo de argumentos se utilizan para apoyar esa postura. ¿Son empíricos, son de sentido común o son de autoridad? Vuelvo a explicar brevemente entonces esta diferencia. Los empíricos basados en datos concretos de la realidad, en ese caso tienen que haber ejemplos, tiene que haber datos, tiene que haber elementos que nos den cuenta de que se trata de un argumento basado en la empiria, es decir, en la práctica. Es decir, a partir de lo que se recoge como información se puede establecer el argumento. El B es de sentido común, ahí no hay datos, ahí es una opinión, ahí es lo que uno cree que es. Y el C, que es por autoridad, es porque lo dice tal persona, ¿no? Porque se considera que al decirlo alguien autorizado, alguien relevante, es un argumento empírico. Así que ustedes ahí también tienen que responder, en este caso, las opciones correctas. Bien. Y por último, tienen la pregunta 3, que forma parte de este mismo texto, perdón. La 2 y la 3 están relacionadas a esta mismo fragmento. Entonces tienen 3 consignas para responder en el cuestionario de autocorrección, ¿sí? Los invito a que puedan realizar la actividad, a que puedan leer el material para diferenciar este tipo de argumentos y para que también ustedes, cuando les encuentren frente a un texto académico o cualquier otro tipo de texto, se puedan dar cuenta y realizar ese análisis crítico del texto para diferenciar los que son realmente argumentos sostenidos sobre datos, sostenidos sobre elementos comprobables, y por lo tanto generalmente esos se tratan de argumentos de autoridad, o los que son argumentos sostenidos sobre el sentido común, sobre lo que piensa el general o el común de las personas, y que básicamente son opiniones subjetivas, ¿sí? Ahí se alejan de esta idea de argumento por autoridad que planteamos. Así que los invito a hacer la actividad, a leer prácticas de lectura y escritura y también a realizar la actividad 26 y 28. Buena semana y nos vemos en la próxima clase.